mucho más Radio Alternativa, podcast y mucho más en Radio Alternativa. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Buen día para todos, mi nombre es Rowinson Pérez. Un abrazo especial a todos los oyentes de este podcast Radio Alternativa. Cabe resaltar que esa pequeña píldora hará parte de una radiografía que posteriormente tendrá un formato un poco más elaborado con personajes que marcan la historia en el rumbo de la radio y que obviamente se emitirá a través de la radio alternativa. Oyendo Radio 1, oyendo Radio 2, cambiando a Radio 4, oyendo Radio 2. Vamos a iniciar con una serie de fragmentos o entrevistas a personajes que literalmente se dedican por pasión a la radio. Y tenemos en el día de hoy a José Ignacio López Vigil, quien nos cuenta los desafíos de la radio comunitaria, la magia, la programación y la calidad, así como el futuro de este excelente medio de comunicación. Acompáñenos. Lo que escuchas aquí es parte de Radio Alternativa. A ver, soy José Ignacio López Vigil, yo estoy viviendo en Quito, Ecuador, allá coordino un centro de producción radiofónica llamado Radialistas Apasionadas y Apasionados, donde producimos materiales para alimentar la programación de radios locales, comunitarias en toda América Latina y el Caribe a través de Internet. Bueno, yo creo que estos desafíos son antiguos, no son de ahora. Las emisoras comunitarias en América Latina, fíjate que llevan ya más de 60 años. La primera experiencia fue aquí en Colombia, en Boyacá. Y desde entonces en varios países de América Latina se han ido desarrollando con diferentes nombres, pero la misma construcción de transformación social. Estos desafíos no son de ahora, son de siempre, porque el lenguaje radiofónico es un aprendizaje permanente. No se puede decir que ya uno sabe todo, sino que poco a poco hay que ir siempre aprendiendo y reaprendiendo la magia del lenguaje radiofónico. Las programaciones de las radios comunitarias, si no son programaciones de calidad, competitivas, no van a llegar a ninguna parte. El futuro y el presente también depende de la calidad de los programas que hagamos, porque esa calidad de los programas es lo que nos permitirá hacer realmente una buena radio a la altura y con 5 estrellas como cualquier otro medio de comunicación. Una producción de radialistas.net y esta emisora. Que suban al aire sus opiniones, sus voces, para democratizar la palabra en Colombia y en toda la patria grande latinoamericana. Sin duda alguna hay que democratizar la palabra. Y bueno, para ello tenemos un ejemplo claro y oportuno con un personaje que, por cierto, se lanzó al agua hace bastantes años y que, bajo la experiencia de una radio comunitaria, optaron por fundar lo que se conoció como Radio La Tribu. Nos estamos refiriendo a Ernesto Lamas, que, por cierto, nos da nociones de lo que es una radio comunitaria desde la visión latinoamericana. Mi nombre es Ernesto Lamas, vengo de Argentina, soy docente universitario y participante de un movimiento de radios comunitarias de América Latina y de todo el mundo. La Tribu es una radio comunitaria de la ciudad de Buenos Aires que fue fundada hace 23 años por estudiantes de la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, entre los que yo estaba. Bueno, La Tribu es una radio que primero pensó que iba a ser una radio estudiantil, porque la que lo fundamos éramos estudiantes. Sin embargo, muy rápidamente la comunidad cercana donde la radio llegaba empezó a apropiarse de la radio y a decir, bueno, no sirve nada más que una radio estudiantil. Esto tiene que ser una radio del barrio o de los barrios a donde llega en la ciudad de Buenos Aires. Primero llegaba solamente a 5 barrios, hoy llega a toda la ciudad de Buenos Aires, y a partir de esa invasión, por llamarlo de una manera, la radio se transformó en otra cosa de lo que es la idea original, y terminó transformándose en un medio de comunicación urbano en la ciudad de Buenos Aires con un nivel de participación altísimo. Se transformó en un proyecto donde está la radio como locomotora principal, pero con un montón de vagones de otras iniciativas que hacen a lo político y a lo cultural. Se crearon un montón de áreas de trabajo para, por un lado, desarrollar un proyecto político comunicacional y por el otro para garantizar la sostenibilidad de la emisora. De esa manera se logró durante 23 años tener una empresa que es sin fin de lucro, pero que no tiene pérdidas. Es decir, no asociamos el ser sin fin de lucro a tener fines de pérdida. No es fácil, no digo que sea una tarea sencilla, sin embargo siempre se salió adelante. Y hay un espíritu colectivo que hace que la radio pueda seguir existiendo y un apoyo de la comunidad que le permite también una sostenibilidad. La Tribu es una radio. Lo había dicho, lo dije, verdad que lo dije.
lo dije. La Tribu es una radio, 88.7 FM o www.fmlatribu.com. La radio, como no tuvo ninguna atadura comercial, se permitió de entrada romper con un montón de tradiciones de cómo había que hacer radio. Dijimos, bueno, si esta es la manera en cómo supuestamente se hace radio, ¿por qué no pensamos que se puede hacer de otras? Y fuimos inventando a fuerza a veces de precariedad y otras veces a fuerza de creatividad. Me acuerdo mucho un programa de noticias de la mañana que no podíamos recibir los diarios porque no se podían comprar 10 diarios para leer las noticias, entonces había un mobilero que salía y en los kioscos de diarios de los barrios le hacía leer a los dueños de los kioscos los titulares de los diarios. Yo creo que la principal característica de la Tribu y de otras radios comunitarias es justamente permitir que participen distintos grupos que no están insertados en los medios de comunicación y que tienen mucha creatividad para decirlas. Como tienen que esforzarse para ganar una audiencia, que no siempre es sencillo, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires con tanta competencia de medios, hay que romperse mucho la cabeza para decir algo que llame la atención. Con todo eso se fue armando una programación que es distinta a la de las otras radios. Me llaman calle la revoltosa, me llaman calle bala perdida, me llaman calle me subo a tu coche. Bueno, yo siempre fui un apasionado de la radio. Para mí la radio permite una relación con la audiencia distinta, permite una participación distinta, que no permite ni el papel de diario ni la televisión, que son sumamente fríos y distantes. La radio, y en particular la Tribu, siempre ha sido una radio de puertas abiertas. Las radios comunitarias son de puertas abiertas. Los que hacen radio lo saben. Pero para mí eso siempre fue un dato fundamental de esa necesidad de no buscar seguidores, sino interlocutores. Y eso creo que solo se logra en la radio. La radio a los proyectos comunitarios les ha permitido desarrollarse porque con poco recurso económico se puede hacer mucho. Y con una buena historia y unos buenos efectos se puede transformar una situación de transportar a los que están escuchando a un lugar fantástico, con muy pocos elementos, con mucha cabeza y mucho corazón. Lo que escuchas aquí es parte de Radio Alternativa. ¿Y dónde están esas radios modernas? Cabeza y corazón fusionados en un solo sentimiento: pasión. Ese es el término que hay que utilizar cuando se hace buena radio o se pretende con esta sacar adelante proyectos que realmente tengan un estilo particular. Pues María Pilar Martín de Radio Nacional de España nos cuenta algunas estrategias de cómo poder sacar un buen concepto en cuanto a radio se refiere. Escuchemos. Me llamo María Pilar Martín, trabajo en Radio Nacional de España, la emisora pública española, desde hace 24 años. En radio la audiencia se valora en el momento, la audiencia es tendencia. Si haces un cambio de programación, fidelizar cuesta un par de años. Lo puedes valorar en un trimestre si las cosas que tú has puesto en marcha te van a funcionar o no te van a funcionar. Las estrategias las planteamos un poco a tontas y a locas. Vamos modificando, hacer una radio mucho más social, mucho más de debate, mucho más imparcial, mucho más ligada a los oyentes. La tendencia va aumentando, consideramos que es imparable. Hemos consolidado una forma de hacer radio, nuestros oyentes nos respetan y nos lo cuentan. Otra de las cosas que nos hemos planteado es que nuestro contenido tiene que ser cubrir todo el espectro, tiene que haber contenido cultural, musical, político, económico. Radio Nacional de España, FM. La Unión Europea de Radiodifusión tiene clasificados las emisiones en radio por contenidos temáticos, infantiles, magazines. Entonces, tenemos que equilibrar. La UER nos pasa nota todos los años para equilibrar todos esos contenidos. No podemos hacer solo información política o solo información cultural. Equilibramos los contenidos. A propósito de Colombia vienen personas de por Beca Carolina, se forman con nosotros y a ellos les tenemos fundamentalmente dedicados a crear nuevos formatos más interactivos, nuevos formatos más dinámicos, nuevos formatos que no sea un tocho contado, que no sea una noticia leída, que se mezcle música con cultura, desvinculado fundamentalmente de lo político y atendiendo a todas las minorías. Cuando hablo de todas las minorías hablo de colectivos desfavorecidos, hablo de discapacitados, hablo de gente mayor. Nosotros nos dedicamos en todos nuestros soportes a generar contenidos que tengan que ver con eso. Así debe ser, no se debe dejar absolutamente nada suelto en aras de hacer una excelente radio de calidad. Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de tradición, también podemos rescatar una de las radios tradicionales por excelencia y prácticamente diríamos que una de las abuelas de la radio en el mundo. Hier ist die Deutsche Welle mit den Sendern in der Bundesrepublik Deutschland. Y hablamos de la Voz de Alemania, o mejor conocida como la Deutsche Welle, en la voz de Mark Koch, quien ha trabajado por años con esta radioestación y que además de contarnos su historia, nos da algunos puntos para tener como referencia.
Mi nombre es Marc Koch. Marc es el nombre y Koch es el apellido. Yo soy el redactor jefe de Deutsche Welle para la radio y para las ofertas internet en 30 idiomas. Vale, Deutsche Welle fue fundada en 1953 y ahora tiene 2 sedes, una en Berlín, donde hacemos programas para la tele en 4 idiomas, que son alemán, inglés, árabe y español. En Bonn, la antigua sede del gobierno alemán, antes de la reunificación de los 2 Alemanias en 1990, hacemos programas para la radio y para internet en 30 programas. Nuestro primer objetivo es no entretener a nuestras audiencias. Nosotros tenemos una misión definida por ley, que es ser la tarjeta de presentación mediática de Alemania. Es decir, representamos a Alemania como un país, una nación arraigada en la tradición y la cultura y la historia de Europa. Lo que queremos hacer para nuestras clientelas es dar informaciones detrás de la información. O sea, las noticias no son nuestro primer negocio. Eso es meramente dar la historia detrás de la noticia, dar informes, reportajes que aclaren un poco el trasfondo de una noticia, cómo se ha desarrollado, y buscamos en todo el mundo gente que va a tener o ya tiene una buena formación, que esté abierta para valores de la democracia, de la tolerancia, del entendimiento mutuo de los pueblos y de los países. Pero también de los contenidos intentamos hacer ofertas jóvenes, es decir, un reportaje para la radio bastante corto, ¿no? Antes lo hicimos de 4, 5, 6 minutos, seguimos haciéndolo de vez en cuando, pero nos limitamos a 2 minutos, 2 minutos y media, porque sabemos perfectamente que la gente joven que trabaja no tiene mucho tiempo para consumir, no tiene tiempo para buscar lo que le interesa. La información tiene que encontrar al cliente y no viceversa como era antes. Hier ist die Deutsche Welle mit den Sendern in der Bundesrepublik Deutschland. Hay una competencia enorme porque todos lo saben y entienden muy bien el desarrollo de la convergencia de los medios, y tenemos que competir en 2 sectores. Un sector es la tecnología y el otro es lo que ofreces, el contenido de tu cadena, ¿no? Nosotros en nivel internacional tenemos competidores que ofrecen un poco demasiado de ideología, ¿no? De demagogia, de prescribir a las audiencias, a otros países, lo que quieren hacer. Nosotros no influimos, no somos los maestros de otros pueblos y otros países, ¿no? Transmitimos valores con los que puedes trabajar, pero nunca prescribimos lo que debe hacer otro país, otro gobierno, otro pueblo. Nunca. Podcast Radio Alternativa. La que mejor onda tiene, los va a deleitar. La que tiene mejor música, pone tus pies a bailar. Esperamos que haya sido de su agrado esta serie de audios que acaban de escuchar ustedes, y que por supuesto las estrategias comunicacionales en cuanto al concepto de hacer buena radio, sobre todo creativa con estrategia, tenga una fortaleza para la realización de productos de excelente calidad. Mi nombre es Robinson Pérez, me despido hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitándolos para que estén muy atentos a los productos de la radio alternativa. Recuerde que si usted desea estar en contacto, lo invito para que visite la página www.robinsonperez.blogspot.com. Síguenos en Face, en Twitter y asimismo en YouTube. Allí encontrará una serie de audios que, por cierto, le permitirán también otras visiones de la radio alternativa. Hasta pronto. No se despeguen, no se despeguen, no se despeguen. Podcast, mucho más Radio Alternativa. Podcast y mucho más en Radio Alternativa.